preocupado cuando Felipe Calderón llega a Ciudad Juárez, en esta ahora agenda de viajes continuos, y dice: Juárez es México. Y entonces yo dije: pues qué desastre. Juárez es México, y todo lo que quiere decir ese Juárez es México es realmente una situación de qué desmadre, más que qué desastre, qué peligro, y qué claro y qué contundente. Miren, ya acá no el desastre. Qué desastre es que Felipe Calderón haya planteado las cosas así, porque efectivamente Ciudad Juárez es una región en donde lo que reconocemos es una catástrofe política, una situación en la que hay todos los síntomas, pero no los nombramos así, todos los síntomas efectivos del Estado fallido y de la necesidad imperativa de plantear intervenciones como las que se reconocen para para situaciones de crisis humanitaria y que implican efectivamente una acción internacional que tenga que ver con una intervención humanitaria como la entendemos en los estados de excepción y en las situaciones de catástrofe social o de catástrofe política. Entonces, yo parto de esa tesis inicial, que qué desastre. Entonces, si Juárez es México, qué desastre, porque lo que esto quiere decir es que efectivamente ya estamos instalados en un estado de excepción, ya no hay una operación de las instancias republicanas, no hay poder ni del ámbito judicial, ni del legislativo, ni del ejecutivo para contener esto. Es un estado de excepción, y en este caso de lo que estamos hablando es, yo lo digo así, el general lo va a aclarar yo creo mejor y va a poder plantear otra mirada en torno a esto, pero yo creo que de lo que estamos hablando es de la militarización efectiva del país. De eso se trata. Ciudad Juárez, Juárez es México, México entonces está militarizado, y Juárez nos lo explica no solo como emblema, no solo como síntoma, sino como una política ya operando desde hace 2 años. Esa es la hipótesis de la que yo parto. Y en ese caso, el peligro es no aprender desde un punto de vista, digamos, latinoamericano, no aprender de lo que han significado las dictaduras y los regímenes militarizados que cuestan tantas décadas de expulsar del imaginario y además de la práctica de la vida cotidiana en las sociedades. Y eso está bien claro porque luego hasta, recién uno puede ver en Chile, después de 20 años de gobiernos de centroizquierda, los tanques militares son los que andan por las calles y los que además reprimen, y desde estas cosas, no sé cómo se llaman, de los chorros de agua y lacrimógeno y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo lo que cuesta luego restituir las condiciones para la vida pública en situaciones de seguridad, de libertad, de tranquilidad. En Ciudad Juárez prevalece el terror, eso también está claro, hay una cultura de terror definida, instalada. Cualquiera que ande en las calles de Ciudad Juárez lo respira, lo percibe en los poros de la piel, y no solo los juarenses, cualquier persona que vaya de veras percibe ese miedo, y cada vez va menos gente, ¿no? Entonces, planteaba yo 3 ideas muy rápidas en torno a la discusión de la experiencia del feminicidio, y esto lo que destaca es que efectivamente en Ciudad Juárez prevalece, no desde el 2008 con el operativo conjunto conocido de todos y de todas, sino que desde hace más de 20 años están instaladas las condiciones de violencia política en donde el Estado mexicano, y particularmente las autoridades del Estado mexicano, no tienen, no sé si posibilidad, pero efectivamente voluntad de atender lo que han sido los actos criminales como los del feminicidio, que también nosotros reconocemos que son asesinatos expresivos de una disputa mayor que tiene que ver con esto que estamos viviendo ahora. La violencia política no inicia en 2008, hace 2 años, tiene que ver con esta trayectoria de feminicidio y de violencia política en la que estos crímenes seriales de todo el mundo conocido no han sido de una atención adecuada, ni siquiera ahora con la sentencia de la Corte Interamericana, porque a 3 meses de su entrada en vigor, porque el 10 de diciembre inició esta orden de un tribunal internacional, a 3 meses no hay un plan de cumplimiento de la misma, ya hay dilación en ese sentido. Y lo que plantearíamos es una condición absolutamente adversa para el cumplimiento de la sentencia. Quizá habrá también que imaginar si justo todo este dispositivo terrible de militarización en Juárez tenga que ver justo con que
no habrá cumplimiento de la sentencia. La señora Dávila, al lado de la señora Guadalupe Meléndez, madre de Israel Arzate, preso inocente por el caso de Villas de Salvarcar, y después de interlocución también en Ciudad Juárez como antecedente con el propio Felipe Calderón. Lo que nos ha pasado en todas las comisiones que hemos visitado del Senado y de la Cámara de Diputados es una absoluta, lo podemos ver como síntoma, una absoluta involución de la instancia legislativa para hacerse cargo de lo que tiene que ver con el marco legal y con todos los actos criminales que ya están documentados, en donde además está la presencia del ejército y de las fuerzas federales y las policías locales también. Una absoluta involución, porque aunque hay detenciones arbitrarias documentadas, ejecuciones extrajudiciales plenamente registradas, entre otro tipo de delitos, que son cientos de actos criminales en los que se documenta la participación del ejército, simplemente no hay más que la intención de llevarlo a un punto de acuerdo. Entonces, eso es más que definitivo en términos de que no hay capacidad institucional, hablando del legislativo, para esto, y a lo único que pudimos llegar es a plantear que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso de Villas de Salvarcar, pero ¿cuánto puede tardar eso? No sabemos. Entonces, esto lo que nos plantea también son otras preocupaciones, y con esto termino, otras preocupaciones en torno a la posibilidad de una plena vigencia del Estado de Derecho y de las garantías para la población en Juárez. Yo creo que dos problemas muy graves que podemos vislumbrar es que en un momento dado, ahorita con todo lo que he nombrado, lo que pareciera el escenario inmediato es una posible ley, que yo he escuchado diputados que así lo plantean, una posible ley parecida a las de Argentina, por ejemplo, de punto final, aunque con una edición a la mexicana. Una posible iniciativa de ley de la que hemos escuchado, en la que estos 2 años de actos criminales cometidos por el ejército, hablando nada más de eso, simplemente no sean juzgados. Y que si el ejército regresa a los cuarteles, estos 2 años sean como de borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso en principio. Y la otra discusión que tiene que ver también con la situación de derechos humanos es qué pasa con las víctimas. Ahorita Víctor acaba de comentar muchos elementos que nos plantean un panorama desolador, pero hablamos de miles de víctimas y en este caso hablaríamos no solo de las víctimas ya de asesinatos, que se cuentan por miles en Ciudad Juárez, sino los huérfanos, sino todas las otras víctimas, pudiéramos decir, no solamente ahora sí que los caídos, sino todas las otras víctimas que ya plantean fracturas terribles en la convivencia social, y como hemos sabido también, de esto las sociedades tardan generaciones en recuperarse, aun cuando haya mecanismos de atención, ¿no? En Guatemala, en Argentina, en Chile, en todo el Cono Sur, hay historias documentadas en donde, además de tener una atención en el marco legal y que tenga que ver con los derechos de las víctimas, pueden pasar 2 generaciones y los hijos de los deudos siguen con muchas secuelas y con muchos reclamos ante los estados. Entonces, hasta ahí lo dejamos, porque ya Leti me puso papelito, y tengo otras discusiones que tienen que ver con preguntas en torno a quién es el sujeto en torno a todo esto, cuál es la agenda en torno a todo esto. Y pues muchas gracias a quienes favorecieron todo esto y a ustedes por su escucha. Por Héctor Padilla, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también. Bueno, además yo participo en un movimiento que se llama Movimiento Pacto por la Cultura, de ello les quiero hablar ahorita un poco. Quiero empezar con lo último que terminó Alfredo en cuanto a los datos sobre las víctimas. Creo que si somos quizá no tan precisos, pero queremos verdaderamente comprender la magnitud del problema, habría que decir que todos somos víctimas. O sea, no nada más la persona que se le ha asesinado, no nada más los familiares directos. Podríamos decir, incluso afirmar que prácticamente en Ciudad Juárez no hay quien no haya conocido como mínimo y haya tenido como mínimo un amigo al que se le haya asesinado. Por lo menos los que estamos aquí, o visto una ejecución, o estado en peligro de ser precisamente una víctima circunstancial.